con gusto la cordial bienvenida, pues, al analista político compadre del famoso Matatías, José Díaz López. Y también, oiga, tiene muchos compadres, como Rodrigo Ramírez, que se rajó, tuvo miedo de estar el día de hoy aquí en la mesa. A don Guillermo Lagunes, como siempre, un gustazo. Muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, Juan Enrique, gracias por la invitación y gracias al público Radio Escucha. ¿Por qué se rajó Rodrigo Ramírez? ¿Por qué le tuvo No, miedo? tenía un compromiso, Todos un dicen lo mismo compromiso cuando en tienen Ciudad miedo. Juárez, anda por Ciudad Juárez. Lo acabo de ver ahí en el Congreso. No, a mí me comentó, yo platiqué con él, le corrí la invitación como me la planteaste, pero me decía que tenía un compromiso en Ciudad Juárez el día de hoy. No le creo, pero en fin, sé que no está porque yo lo vi, lo saludé, estuvimos platicando No, con yo sí le creo. unos papitas. Sí le creo. Entonces, ¿a cuál Rodrigo le dijo? ¿A Rodrigo de la Rosa? ¿A cuál? Si el que yo vi se llama Rodrigo Ramírez A lo Tarango. mejor salió Tardecito. tardecito. Ok, ahorita va en camino. Ahorita va en camino. Y no va a estar el Matatías, el famoso Matatías no puede venir porque tiene un como trabaja. Él sí trabaja, no como sí nosotros. trabaja. Ahora sí trabaja. Ahora sí Ya trabaja. entendió que hay que trabajar para poder comer y traer carro y tener muchas cosas. Entonces, tiene una conferencia en estos momentos y no puede estar aquí con nosotros el famoso José Díaz López, el Matatías, que esta semana estuvo aquí el lunes y tiró, pero parejo. Andaba, pues, como nunca tiene un micrófono, fijo, le valió gorro y empezó a platicar el Matatías. ¿Cómo ha estado, don Guillermo? Muy bien, Juan Enrique, muy bien. Por ahí escuchaba su nombre en una columna. Oiga, don Guillermo, ¿qué? Pues, ¿qué onda? ¿Por qué me le están tirando? No, lo que pasa es que en la columna hizo Estuvo buena, ¿no? reflexión de que pues, él no entendía el porqué el problema con la quinta ronda, que no se llama así porque no existe legalmente, sino es una ronda posterior a la cuarta para la asignación de pluris, y él decía que no se había utilizado y que difícilmente se utilizaría. Lo único que hice fue puntualizar que en el 2001, en la legislatura 60, se utilizó la quinta ronda para distribuir 3 diputaciones que quedaban sobrantes, de las cuales una le tocó al PAN, otra al PRD y otra al PT. Obviamente, los partidos minoritarios, pues eso es lo que están peleando. ¿Usted está a favor o en contra de la prelación? Bueno, son dos cosas distintas. Sí, Yo sí, estoy a favor de la prelación. No, yo estoy ¿por qué a favor? ¿Por qué regalar algo? No, yo estoy a favor del diputado de prelación. Es decir, el que va asignado en función al porcentaje de votación obtenido. Yo insisto, perdió y punto. Pero La democracia es muy sabia, ganas o pierdes, órale. Yo estoy de acuerdo contigo, a tu Juan casa. Enrique, pero al final de cuentas yo creo que la gran responsabilidad y el compromiso que asumen los diputados que llegan, qué mejor que llegue alguien que hizo compromisos con el electorado, que recorrió el distrito, que conoce las necesidades del distrito, y me parece que es válido que aún habiendo competido y no alcanzado el triunfo, bueno, pues tenga la posibilidad de llegar. Yo creo que hay un respaldo popular manifestado en votos, y por el otro lado estamos hablando de que solamente un voto recibe el dedo designador de la lista que lo ubica, y a mí me parece que ahí sí hay una gran contradicción. Me parece que es más legítimo el que llegue alguien de prelación que llegue exclusivamente por lista. Bueno, pues son los vamos a decir, los candidatos de partido. Sí, pero el asunto es que el coordinador casi siempre es el coordinador, el que va en la primera posición de los pluris. Sí, se le ha llamado diputados de partido, pero esa no fue la intención del legislador cuando creó los diputados plurinominales. O sea, en ningún momento en la exposición de motivos aparece referencia alguno en cuanto a que son diputados de partido. No, lo que es la creación de diputados pluri es para darle la posibilidad a los partidos minoritarios de tener voz y voto en el Congreso. Es decir, que se escuchen todas las diferentes corrientes políticas en el Congreso del Estado. Pero, insisto luego, la democracia, vamos a decir, y es muy cara, por cierto, la democracia,
se hizo para ganar o perder. Y aquí los que ganan, pues son los que, en este caso vamos a hablar de los diputados, están en el Congreso del Estado. Son 22 escaños, 22 diputaciones por mayoría. El Partido Revolucionario Institucional, si mal no recuerdo, de esas 22 ganó 19 de mayoría. Una la ganó Alejandro Pérez Cuéllar del PAN, otra la ganó César Tapia del PANAL, y no recuerdo cuál fue la otra. Pero son algo... Raúl García. ¿También del PAN? Del PAN, ok. Son 22. Así es. Y 11 diputados vía plurinominal. De esos 11 diputados vía plurinominal están, vamos a contarlos porque uno ya no está, del Verde Ecologista, 2. Del PRD, 1. Del PT, 1. Del PANAL, 3, porque no ganaron de mayoría. Y los demás son del Partido Acción Nacional. Se completan los 11 y muchos de ellos van por primera minoría, o sea, perdedores por primera minoría. Sí. O sea, perdieron, pero ahí el PRI está sobre representado, tiene una mayoría absoluta casi. Bueno, lo que pasa es que no hay que olvidar cómo nace o por qué se da esta situación. El PRI va en una coalición parcial con el Verde y el PANAL. Es decir, van en 8 distritos, van juntos, esos 3 partidos, y en 14 distritos van individual, porque es la manera de poder registrar una lista. La ley es muy clara. La ley electoral señala expresamente que para poder tener derecho a presentar la lista para asignación de pluri, necesitas participar cuando menos en 14 distritos de mayoría. Si no, no puedes meter la lista. Entonces, lo que hizo el PRI fue ir en coalición en 8 candidaturas con el PANAL y el Verde, y el Verde y el PANAL presentaron lista de pluris. Por eso es la asignación de diputados plurinominales, tanto para el Verde como para el PANAL. Obviamente, en el convenio de coalición, pues el PRI les entregó el 100% de la votación de esos 8 distritos. 60% al PANAL y 40% al Verde Ecologista, que les dio el porcentaje suficiente para acceder el Verde con 2 y el PANAL con 3. ¿Con 3? Con 3 diputados plurinominales. Es algo que se está deliberando en estos momentos en el Congreso del Estado, que está pendiente, pues, la reforma política de Chihuahua, que han señalado, por ejemplo, dice el diputado don Gabriel Sepúlveda, presidente de la Comisión de Gobernación, que sí va a salir la reforma política y tiene que salir antes del 14 de septiembre. ¿Usted cómo la ve, don Guillermo? ¿Usted está dentro de...? Mira, de hecho, yo creo que donde está atorado el asunto es exactamente en el párrafo que quiere reformar a través de una iniciativa del Partido Acción Nacional para reformar el artículo 40, en el párrafo relativo a la asignación, y ponerle un candado de tal manera que si habiéndose realizado las 4 rondas de asignación de pluris quedaran diputados por asignar, ellos pretenden que solamente participa aquel que haya obtenido el porcentaje señalado en la 4ª ronda, es decir, más del 20%. Entonces, pues está como muy acomodado a sus necesidades, a sus intereses y a sus resultados electorales del Partido Acción Nacional. O sea, eso está muy claro. O sea, y entonces me parece que ahí que es contradictorio a los principios democráticos. O sea, me parece... ¿Tampoco tiene ese párrafo tiene atorada toda la reforma? Ese párrafo es uno de ellos. El otro tiene que ver con... Hay una reforma donde se plantea eliminar a los diputados de prelación. Es decir, ahorita tenemos una distribución mixta. Es uno de lista y uno de prelación. En ese orden va. Entonces hay un proyecto de una reforma presentada por el diputado Fernando Mendoza, donde pretende quitarlos de prelación y hacer que se registre una lista de 11 candidatos a diputados. Pues está excelente así, ¿no? Sí, bueno, porque todos saldrían de la lista, ¿no? Entonces, bueno, ya no habría de
prelación, entonces obviamente es lo mismo, que es lo mismo, exacto. Nada más cambia el nombre. Así es. Es de vainilla, pero si le da vuelta, Y sigue siendo de vainilla. Y yo creo que esos son los dos temas fundamentales. Yo creo que en todos los demás temas los partidos políticos deben de estar de acuerdo. Yo no le veo el por qué no es ponerse de acuerdo en cuanto a la figura del síndico, llevarla en la planilla, en el acortamiento de los tiempos de pre-campaña y de campaña, y una iniciativa que a mí me parece, yo creo que es de las más importantes que está, es homologar la ley electoral local con la federal en lo relativo a la prohibición expresa de colgar publicidad electoral en el equipamiento urbano. Porque ya lo vimos ahorita. Pero ya está esa. No. Se está llevando a cabo. No, en la federal. Ah, ok. O sea, en la federal, local no, en la local no. Entonces, al hacerlo en la local, bueno, pues tendríamos una ciudad más limpia de basura electoral. Si nosotros vemos la ciudad en estos momentos, salvo unas cuantas bardas ahí, pero ya no hay nada del proceso electoral federal. Mala de Peña, que dicen Peña. Así es, o sea, pero ya no está la gran contaminación visual de propaganda electoral, que se demora muchísimo tiempo para quitarla, bajarla y es mucha basura. Mucha basura. Entonces, bueno, yo creo que es bueno. ¿Recuerda usted cómo se veía toda la vamos a decir, la independencia desde la presidencia municipal? Los pasacalles. Los famosos pasacalles. Toda la independencia, uno del PRI, uno del PAN, este y el otro, y luego los pendones, y luego las mamparas, y luego la volanteada, y luego que el PRI le tumbaba los del PAN al PRI, y los de este allá, y era un santo despapalle, y eso puede eliminarse, o se va a eliminar. Así es, que de hecho ya, como usted bien lo dice, don Guillermo, ahora en esta elección federal, pues se prohibió utilizar el equipamiento urbano, porque está por ley ya, pero en la local aún no. Aún no, así es, en la local no está. Entonces en la local pues pueden meter pendones y pasacalles y de todo lo habido y por haber en propaganda electoral. Pero ¿por qué no se ve bien bonita la ciudad llena de banderitas? Sí, se ve bonita, pero el problema es que si hubiera conciencia y responsabilidad de los partidos políticos, que pasando el proceso electoral, al siguiente día retiraran toda su publicidad, claro, bueno, pues entonces sí, pero lo que pasa es que probablemente el partido ganador, bueno, pues a lo mejor tenga ánimos para hacerlos, ¿no? Pero los partidos perdedores no tienen ánimos para nada. Ni dinero. Ni dinero. Entonces, pues ahí dejan todo. Entonces la autoridad municipal tiene que hacerlo, después tendrá que pasarle la factura al IE para que se las descuente las prerrogativas a los diferentes partidos políticos. Entonces me parece que eso se pudiera obviar y tener una ciudad más limpia. Porque al final de cuentas la propaganda electoral no convence al elector. O sea, me parece que hay otras formas de convencer al elector en lugar de inundar de propaganda la ciudad. Vámonos a una breve pausa comercial. Regresamos con el analista político, don Guillermo Lagunes, como le dice Rodrigo Ramírez, su compadre. Don Guillermo Lagunes, aquí con nosotros. No le cambie, no le cambie. Seguimos aquí con don Guillermo Lagunes en esta red estatal de Antena 760 AM y el 102.5 de su FM. Entonces, don Guillermo, ¿tenemos o no vamos a tener reforma electoral para el 2013? Política, pues, es lo mismo. Yo bueno, la reforma electoral es una de las reformas políticas. Exactamente, sí, hay que separar. Diferenciar. Es una reforma política y hay otra reforma electoral. Yo creo que sí va a haber reforma electoral, aunque no en los términos como está planteado en estos momentos. A mí me parece que va a ser una reforma parcial, pero que... ¿Parcial en qué forma? Parcial porque no va a ser como está planteado en algunas iniciativas. A mí me parece que el asunto de la prelación no va a variar, me parece que se va a quedar, y me parece que el párrafo que pretende incluir el PAN no va a tener eco,
y yo creo que todo lo demás pasará sin mayores complicaciones. Ahora, a mí me parece que es una reforma política y electoral donde, teniendo la oportunidad de corregir en la ley electoral la problemática que se ha presentado en la elección federal, no fuimos capaces, o los señores legisladores no fueron capaces de ir más allá. Te voy a poner casos. Yo creo que era el momento de plantear la mejor utilización de los tiempos oficiales en lugar de dedicar a utilizarlo vía spot. Yo creo que era el momento de regular esos tiempos oficiales que le corresponde a los partidos políticos asignados por el IE, ¿sí?, que se utilizaran de mejor manera. Es decir, obligarlos a que hubiera debates de presidentes municipales, de diputados, o sea, abrir la puerta y quitar eso que ya vimos que fue un fracaso total, o sea, inundaron de spots, pero ¿quién 22 millones de spots, don Guillermo. Entonces yo creo que es el momento de pensar en hacer esa adecuación. La otra, bueno, pues estamos viendo la problemática en cuanto al financiamiento, que eso pareciera ser que es el único argumento que tiene el movimiento de izquierda para pedir la nulidad del proceso electoral. El aspecto financiamiento, la utilización de recursos, y me parece que era el momento de meterle candados de tal manera que se evitara eso y no esperar. A mí me parece que el problema, como está planteado, el que si un candidato rebasa los topes de campaña, a lo único que se hace acreedor es a una sanción de carácter económica, y eso le cae al partido, pero el candidato no le pasa absolutamente nada. Entonces me parece que era el momento oportuno de ponerle un peso de sanción más fuerte que solamente una multa. Yo creo que al que se le demostrara que hay un rebase de los topes de campaña, que fue inhabilitado. No pudieron ocupar el puesto. Varios de los que ganaron, sobre todo en Chihuahua, no estarían ahorita en San Lázaro. Bueno, no van a estar en San Lázaro. Entonces, me parece que hay... ¿A poco se apegaron a los topes? No. Nadie, porque, como saben... ¿A poco una campaña para diputado federal? No sé, si mal no recuerdo, eran unos 700. Sí, unos 700, ¿no? Y para senador, por lo doble. Si nomás alguien traía un camión, dígame cuánto vale un camión. Entonces, por favor, hombre. Sí, me parece... pusieran a expulgar a fondo. Sí, entonces, como la sanción es solamente una multa, que al final de cuentas quien hace las leyes son los propios diputados que dependen de las decisiones de sus partidos políticos, pues nadie quiere dar su brazo a torcer. O sea, entonces las reformas y las adecuaciones a la ley se hacen en función a los intereses partidistas, no pensando en la ciudadanía. Y te voy a poner el siguiente caso. Se pretende o se propone una ampliación en el plazo constitucional de presidentes municipales y de diputados, llevarlos a 4 años. Eso significa que si se aprueban esos términos, el estado de Chihuahua se verá metido en procesos electorales consecutivos en el 2015, 16, 17 y 18. O sea, 4 años consecutivos de elecciones. Yo preguntaría, ¿realmente la sociedad chihuahuense vamos a aguantar 4 años de procesos electorales consecutivos? No. Me parece que sería muy desgastante para los políticos, para los partidos políticos, pero fundamentalmente para la ciudadanía. La ciudadanía quedaría hartada en el segundo año. Entonces, yo creo que sí se debe... ¿Y ahora por quién vamos a votar? Sí, porque al final de cuentas, como a menudo sucede, ¿no?, que resulta que se anticipan tanto, pues ahorita ya vemos anticipaciones de gente que ya saca la mano y brinca y ya aspiran a ser candidatos. Hasta casas de campaña, ya. Entonces estamos hablando que apenas estamos terminando, descansando del proceso federal, y resulta que ya estamos metidos en el siguiente local, que todavía ni siquiera arranca el proceso electoral
oficialmente arranca el 15 de diciembre. 15 de diciembre. 15 de diciembre, entonces ya estamos hablando de que estamos en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses antes del arranque, ya están. Y luego se enojó ya, pues no se enojó, sí escuchó las declaraciones de César Duarte, el gobernador del estado, aquellos que andan acelerados, su colchoncito se les va a acabar. Y Marco Quesada, pues también señaló que es una falta de respeto. Definitivamente, porque eso lo que ocasiona es una... hay molestia, ¿eh? Hay molestia y tienen toda la razón, porque al final de cuentas yo creo que la sociedad está esperando ver la actuación de las autoridades que le resuelvan la problemática y no volverla a meter en una dinámica de procesos electorales, de campañas internas y de todo un proceso electoral. Me parece que ya la sociedad está cansada y fastidiada. Bueno, se termina lo de Enrique Peña Nieto. Así es, todavía no tenemos un presidente legalmente electo hasta el próximo 6 de septiembre, que es el vencimiento del plazo, para que se le entregue la constancia, en su caso, a Enrique Peña Nieto y se declare presidente electo de nuestro país. Entonces, si todavía no concluimos un proceso electoral y ya nos metieron al otro, pues imagínate, si se hace esta reforma, pues entonces pues sería el cuento de nunca acabar. Y a mí me parece que, fíjate, que el argumento fundamental de que se amplía el plazo para que los presidentes municipales puedan trabajar más a gusto, mejor y todo, pues en el primer ejercicio pues será contraproducente, porque resulta que lo vamos a meter en veda electoral a partir del 15, 16 y 17, o sea, 3 años consecutivos de veda electoral, tanto a presidentes municipales como al gobierno del Estado. Entonces me parece pues que va a contrapelo del argumento, ¿no? O sea, porque realmente va a trabajar exclusivamente el 2014, sin ningún presión electoral, pero todos los demás hay procesos electorales. Entonces dicen, bueno, pues al final de cuentas... Pues, ¿Para no, qué sirvió? ¿Para qué sirvió, no? Si va a callarse... Y el quinquenio no le va a gustar. Bueno, vámonos a una breve pausa. ¿Hay llamaditas? A ver, ya quites ese copete, no está oyendo que todavía no tenemos presidente. ¿Para qué anda con ese copete? No hay presidente todavía y usted sigue emulando. ¿Pero quién le va a promocionar? A ver, ¿ya para qué? Pues ya ganó. Antonio Sotelo de la colonia Cumbres, un saludo a don Guillermo Lagunes. Don Antonio Sotelo le manda saludar. Martín Olivares de la colonia Centro, un saludo a don Guillermo Lagunes. Feliz viernes. Gracias, igualmente. No, si trae su rating, ya usted ya está más que asentadito y toda la cosa. Ernesto Márquez de la colonia Parral, claro que la sociedad estamos cansados, pero de ver a políticos que nomás brincan de un lugar a otro. Mauricio Ochoa se anda candidateando para presidente municipal. ¿Y qué es lo que ha hecho el diputado Ochoa? Sí, tiene visitas a las colonias, pero no por trabajo, es mera campaña. Queremos que nos gobiernen políticos que nosotros elegimos, no que estén ahí por arreglos. ¿Cómo la ve, don Guillermo? Sí, tiene toda la razón. O sea, ¿usted está en contra de Mauricio Ochoa? No, yo estoy en contra de el no cumplimiento. Yo creo que los políticos deben de entender que cuando contienden para un puesto público, su obligación es cumplir con el plazo constitucional que tiene ese puesto público. Yo creo que ética y moralmente están obligados a hacerlo. Y uno no dice que se le esté violando el derecho ni que sea inconstitucional el asunto, no. Yo creo que es algo de principio y de valores. Yo creo que ese es el gran problema que tenemos. Nuestros políticos hacen carrera política, pero vía trampolín, utilizando el cargo, ¿sí?, para proyectarse para otros y así sucesivamente. No, ahí está Lupita Rodríguez, que le puso el cascabel al gato. Pero vamos a la pausa. Regresamos con don Guillermo Lagunes. No le cambie, compadre de Rodrigo Ramírez. Bueno, seguimos aquí con don Guillermo Lagunes, analista político, que se la sabe de todas. Sin embargo, lástima que no llegó el Matatías, porque está
está trabajando en Matatías, y yo lo conocemos de hace mucho tiempo, a nuestro buen amigo José Díaz López, un estupendo compañero. Y bueno, Rodrigo Ramírez, que tuvo miedo, dice, no me quiero comprometer, no quiero decir, no me quiero ir de la lengua, dijo el famoso Rodrigo Ramírez. Entonces, don Guillermo, ¿a usted sí le va a alcanzar el colchoncito? ¿Por qué? Cuando el río suene, que agua lleva, el don Guillermo. También ya se le menciona ahí que puede ser candidateable. No. Tampoco se le entra. Yo me acuerdo que lo candidateaban para la sindicatura. ¿Por qué no? Dígame, ¿es pecado? No es pecado, pero yo creo que llega un momento en que todos los que aspiramos en algún momento a algún cargo público, bueno, pues lo hicimos. No se dieron las condiciones y bueno, ahí pasó. Yo en estos momentos estoy dedicado a otras actividades, fundamentalmente de carácter profesional en cuanto a asesoría, y no tengo ninguna intención ni ningún interés. Está como los políticos. No, Mira cuántas veces he escuchado ese. No, yo fue sí con el es librito, don Guillermo. yo sí es un hecho, o sea, y yo con muchísimo gusto si rompo este compromiso de cara a la ciudadanía de yo aspirar a algún cargo público en el proceso del 2013, pues me retiraría yo de este tipo de actividades, porque yo creo que los políticos y la gente que participamos de alguna manera en política, lo primero que tenemos que tener es credibilidad. Yo creo que eso es fundamental. Entonces, cuando uno dice no voy a participar, es que no voy a participar y no me interesa ningún puesto de elección popular en el 2013. Yo hasta el 2017, entonces. A lo mejor en el 2017, pero en el 2013 definitivamente no. Yo di un cambio muy importante en mi actividad profesional y estoy muy a gusto en donde me desempeño y como me desempeño en estos momentos. Oh, don Guillermo, casi me convence. Le manda a saludar el buen amigo Jorge Esparza. Igualmente. Le manda un saludo y siempre tan atinado con sus comentarios, le dice Jorge Esparza. A ver, acá, bueno, ya está el Susú, así ya las mandó para acá las llamadas. Ahora está medio raro. A ver, dice la señora Marta, Juan Enrique, ¿sabe qué significa la política? La política es el monstruo de 7 cabezas. Le doy el pésame por estar en ese programa. Pero ¿por qué está re sabroso? La política es una ciencia, es un arte. Hay que entenderla. En ocasiones, lógicamente, pues no es agradable porque hay quienes pervierten la política. Hay políticos de una gran estatura. Claro. Hay de todo. Hay de todo. Yo creo yo que hay más buenos que malos, ¿eh? Yo en términos generales también. Sí, yo digo que hay más buenos que malos. Y más esta camada que está saliendo. Sí, yo creo que la política como actividad, yo creo que es de lo más honesto que hay. El problema es el ejercicio que hacen algunos políticos de ella. Eso es lo que la pervierte y la que la convierte en que la queramos ver como algo prohibido, pecaminoso y perverso. No, a mí me parece que la política aplicada en su expresión más amplia. La política social es muy buena. Así es. Porque ayuda a las mayorías, la política social. Y en todos lados hay política, en las escuelas, aquí, en todos lados hay política. En todos lados. Nadie es apolítico. Es que dice, yo soy apolítico. No, tú no puedes ser apolítico. No, apartidista sí puede ser, apolítico no. Así es. Política hacemos hasta en la iglesia. En todos lados hay política, en todos lados hay política. En todos lados. Dice Antonio López de la Colonia Panamericana, estamos hasta el gorro de la publicidad en las calles cuando están las campañas políticas. Deberían de reciclar la basura de las campañas y también quitar la publicidad de gobierno federal en radio. Después de las elecciones, pues salen hasta 8 comerciales hablando de las maravillas del gobierno federal. Bueno, pues son los tiempos oficiales que utiliza el gobierno federal, ¿no? Le digo, no, entonces no con todos los que salían en la campaña, eran 22 millones de spots, lógicamente repartidos a nivel nacional, pero es un mundo de spots. 22 millones de radio y televisión.
de veras estaba saturado esto. Sí, estaba saturado. Yo creo que... Y cero debates, porque a poco cero debates. los dos debates fueron intercambio de ideas, nada más, es, y opiniones. Entonces yo creo que Y ese tipo de cuestiones chaca. Es lo que habría que empezar a ir avanzando en esas situaciones, porque si no, bueno, pues vamos a seguir teniendo este tipo de campañas políticas donde pues aquí pasó desapercibida la campaña política, salvo la del presidente de la República, las demás, pues nadie se enteró de ella, o sea, nadie supo de ella, nadie, de cara a la ciudadanía, no se contrastaron las diferentes visiones de los diferentes candidatos en el Estado, ni del Senado, ni de diputados. Bueno, unos sí querían, los otros no querían. Así es. O sea, los del PRI no querían, la llevaban ganada. Entonces, claro. Según pero las encuestas, don Guillermo Balines. Ese es el otro tema. A ver, ¿le atinaron? O sea, ninguna. Y entonces, ahí está otro tema, por ejemplo, que deberían de entrarle los legisladores, regular el proceso de encuestas, porque al final de cuentas, en estos momentos nadie puede decir qué tanto influyeron para el resultado electoral. O sea, como mexicanos, nuestra idiosincrasia es siempre ir con el ganador, o sea, es algo natural que se nos da a nosotros, o sea, nunca nos apuntamos con el que va perdiendo, siempre nos apuntamos con el que va ganando. Entonces, si te bombardean durante todo el proceso electoral con que este ya ganó, que la elección ya está definida, bueno, ¿cuánto impactó? Pues no lo sabemos, y es algo que se debe de regular. O sea, a nivel nacional hay una gran discusión en el asunto de encuestas, o sea, la gente, los analistas, no han quedado satisfechos nada más con que salgan a decir, pues disculpen, nos equivocamos. No, espérate. ¿A poco para el próximo proceso electoral? No, en la otra nos equivocamos, pero esta sí es la buena, ¿eh? En estas elecciones sí le vamos a atinar. Sí, yo siempre he puesto de ejemplo esto. O como decía alguna gente de las casas encuestadoras, bueno, es que no sabíamos que nada más iba a ir a votar el 50 millones. 50 millones. Bueno, no, estaban apuntando aquí iba el 45% o menos. Así es, entonces, bueno, pues entonces, todos esos acontecimientos y todas esas imponderables que hoy están diciendo, pues lo hubieran planteado cuando publicaron las encuestas. Cuando publicaron las encuestas hubieran dicho, mira, está proyectado en función de que suceda esto, para entonces que se le diera una valoración real a la encuesta, pero en ningún momento dijeron nada, nada tenía acompañado de algún comentario a la encuesta, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el otro tema, que de alguna manera pues pareciera ser que los mexicanos ya le encontramos también cómo truquear las encuestas. O sea, al final de cuentas me parece que eso es lo que debería de estar discutiendo los legisladores para evitar la problemática, porque si no, bueno, pues al paso que vamos, todas las elecciones van a ser judicializadas y va a ser un desgaste innecesario para los partidos políticos, pero fundamentalmente para la ciudadanía. La ciudadanía ya está harta de ver a los diferentes actores políticos enfrascados en dimes y diretes. Pues ahí está ahora lo de el financiamiento de la campaña de Enrique Peña Nieto. El PAN dijo, perdimos, vámonos. Nada más queremos, hoy platicaba en la mañana con Juan Molinaro Orcasitas, el secretario de Comunicación del PAN a nivel nacional, dijo, nosotros perdimos. Tuvimos 13 millones de votos, no nos fueron suficientes para mantener la presidencia de la República, obtuvimos un buen número de diputados federales, un buen número de senadores, y bueno, nos vamos a refundar y daremos la batalla próximamente, y lo único que vamos a hacer es de que la autoridad electoral correspondiente, pues, resuelva los asuntos o las denuncias que pusimos de algunas irregularidades detectadas. Punto. Por lo pronto el asunto es del PRD, y obra de Andrés Manuel López Obrador con el PRI, le sigue el PRD, o en este caso Andrés Manuel, o el Movimiento Ciudadano, siguen aportando pruebas, porque hoy presentaron otro documento de una lana que transfiere el gobierno del Estado de México a las 50 millones. Pues nada más,
y siguen presentando pruebas, y bueno, como que ya hay molestia, ya les está dando comezón a las huestes de Enrique Peña Nieto. Sí, Porque esto se inclusive, puede demorar y no le pueden dar hasta la constancia de mayoría. Sí, la autoridad electoral lleva las cosas por el curso que debe. mira, yo ahí sí quiero ser enfático. Por todas esas anomalías, al reformar la ley electoral federal, existía antiguamente, antes de la reforma del 2007, existía la anulación abstracta. Es decir, los magistrados podían interpretar una serie de situaciones que se hubieran presentado durante todo el proceso electoral y podían determinar una anulación. Así se dio el caso en Tabasco. El Tribunal Federal anuló bajo esa figura. En la actualidad no existe. Los propios diputados y los partidos políticos la quitaron de la ley. Y entonces, por el proceso de nulidad, ya no se da. O sea, las características debería de haber sido 3 opciones nada más, no haberse instalado más del 25% de las casillas o haber irregularidades en más del 25% de las casillas, y entonces sí te da la posibilidad de anular el proceso. Entonces, la nulidad como tal, bajo estos argumentos que utiliza la izquierda, no da. Jurídicamente no alcanza para una nulidad, entonces nada más le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas, pero al final de cuentas, el día 6 de septiembre, el tribunal va a extender la constancia de mayoría y declarar presidente electo a Enrique Peña Nieto. ¿Y el 1 de diciembre? Y el 1 de diciembre tomará protesta, ahora ya al amparo de las reformas constitucionales que aprobó y cuyo decreto fue promulgado el día de ayer por el presidente de la República. Bueno, ya ni siquiera tienen ese sobresalto de que tomen San Lázaro y que eviten la llegada de Enrique Peña Nieto. No, pues si no lo puede tomar ahí, pues se va a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahí delante del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuartito, o hasta en el baño, donde sea. Y punto. Entonces, ya no hay nada que hacer. O sea, yo creo que hay que darle vuelta a la página. Oiga, ¿cómo cambian los tiempos? ¿No? Tiempos traen tiempos. ¿Recuerda usted cuando Felipe Calderón no pudo tomar la protesta y el PRI ayudó para que tomara protesta Felipe Calderón? Ahora el PAN está retirado de la bronca. Vamos a soñar, vamos a futurear de que en caso de que llegue Enrique Peña Nieto a San Lázaro a tomar protesta y el PRD lo impida, ¿el PAN auxiliará al PRI? Bueno, yo creo que más que auxiliar, y aquí sí quiero ser muy claro, yo creo que más que auxiliar tienen que cumplir con una responsabilidad los diputados y los senadores del PAN en el Congreso de la Unión. O sea, el PRI tampoco le hizo un favor a Felipe Calderón, o sea, cumplieron con su responsabilidad de asistir a la instalación del Congreso. Entonces, el PAN ahora tiene esa obligación, una doble obligación, primero por el antecedente del 2006, pero yo creo que esa es su responsabilidad. Fueron electos diputados y senadores y tendrán que estar presentes el día 1 en San Lázaro para la toma de protesta. O sea, porque si no, bueno, pues estarían en contravención a la ley que ellos mismos juraron cumplir y protestaron cumplir el día 1 de septiembre, que lo van a hacer en la toma de protesta de todos los diputados, ¿no? Vámonos a la pausa. No le cambie. Bueno, ya estamos de regreso aquí con como el don Guillermo. ¿Por qué habla mal así de mis amigos? ¿Por qué le cae mal, por ejemplo? Ay, no sé qué. Hoy vi a Nacho Galicia, por cierto, hace mucho que no veía al buen amigo Nacho Galicia platica muy sabroso el buen amigo Nacho Galicia. Actualmente él es funcionario en el Partido Acción Nacional. Va a estar aquí con nosotros la próxima semana el buen amigo Nacho Galicia. ¿Qué tiempos aquellos con Nacho Galicia? Aquel amor tan, no de veras, de película, Romeo y Julieta no son nada. Sí, Nacho odia a Rita, Rita ama a Nacho, ¿se acuerda usted de aquel desenlace? Sí.
En el 2001, precisamente, ¿Fue en en la el dos- campaña electoral del 2001. ahí En la llovió. campaña electoral del 2001, con aquel desafortunado zafarrancho que se armó ahí enfrente de la presidencia municipal. Y déjame decirte que en esos momentos tenía unas amplias posibilidades. Sí, pues Nacho, por esa teclea perdió. por ese La llevaba de gane. se cayó, pero sí iba muy bien en la campaña. Oye, qué tiempos, ¿no? Aquellos tiempos de... Ya andan, ya todos tienen canas, ya viene otra camada, usted ya estaba un tanto... Usted sí tenía el pelo negro, me acuerdo muy bien. Sí, Oiga, sí. pero de muchas buenas amigas que, sobre todo el Partido Acción Nacional, no sé, Bertelena Vázquez, la señora García, Rosalinda García. La señora García me parece que ya no está con nosotros, no sé, no. Y bueno, y el señor de la Guadalupe, hombre, ¿cómo se llamaba este señor? Señor Terrazas. Ah, sí, él sí, el esposo de Lupita. La Sí, señora Legarda, también ahí de la Guadalupe. Terrazas. Don Enrique Don Enrique Terrazas, Terrazas, sí. muy buen señor, de veras, muy buenos comentarios editoriales que se aventaban en el Sí. cambio. Sí. Y mucha gente, ¿no? Sí, fíjate que fueron tiempos distintos. La vivían con más pasión que ahora. Sí, fíjate que yo creo que la militancia de aquellos tiempos, pues era una militancia entregada, con honestidad y sin interés personal. O sea, la gente participaba activamente y se convertía en un apostolado la participación en el Partido de Acción Nacional. Desafortunadamente, algunas dirigencias han actuado de una manera contraria a los principios del propio partido, y cuando tú en una organización no sancionas a quien comete irregularidades, pues obviamente se empieza a crear la anarquía. Y tarde que temprano le cuesta a esa organización. Y el Partido de Acción Nacional pues solamente está pagando lo que no supo defender en su momento aplicando su normatividad. O sea, tan sencillo como eso. Ahí está como lo que dijo ayer Felipe Calderón en este cónclave de panistas con los presidentes de los directivos estatales del PAN. Por fin reconoció que debido a errores en su gobierno y en la campaña de Josefina Vázquez Mota, el PAN perdió. De veras, descubrió el hilo negro. Yo me quedé, sí, poco es cierto. Dije, qué gran verdad, hijo. Sí, lo que pasa es que en su momento el Partido de Acción Nacional, siendo gobierno, no estuvo a la altura de las circunstancias. Entonces, al final de cuentas, bueno, la ciudadanía le cobró. Al PAN le pasó a nivel nacional, le pasó lo mismo que aquí en Chihuahua. Recuerdo muy bien cuando ganó Juan Blanco Saldívar y luego ganó Borruel y luego ya se quedó Álvaro Madero. Cuando gana Juan Blanco Saldívar, muy buen triunfo de Juan Blanco, el mismo PAN, como nunca había gobernado, se engolosinaron y perdieron el piso. Comenzaron a seleccionar candidatos pues a modo de ¿cómo le diré? Pues candidatos que no representaban absolutamente nada. Ahí está con lo de Carlos Borrell Baquera, cuando fue presidente municipal, que entran los candidatos a diputados, pues no ganaron absolutamente nada, perdieron todo. Entonces, ¿qué le pasó al PAN? Y perdieron la esencia, la filosofía del PAN, lo perdieron, de veras. Sí, ahora y si vamos a refundar, ya reconocimos nuestros errores, pues ya para qué, porque de aquí a que vuelvan a llegar a Los Pinos, yo la veo en chino ya, don Guillermo. Sí, mira, yo hasta el término que me parece que no es el adecuado, refundar, pues estaríamos hablando de que si van a meter a los mismos y los van a fundir, pues va a salir exactamente lo mismo. O sea, me parece que no es por ahí. Lo que pasa es que en las derrotas, que es cuando deben de ser las áreas de oportunidad para reflexionar, pues no se dan en el Partido de Acción Nacional y no se dieron desde la presidencia de Felipe Calderón
porque todos los procesos electorales los perdió Acción Nacional. O sea, ganó, pero eran victorias pírricas y que no representaban nada. O sea, vino en un desánimo total de la militancia, de aquella militancia que se la rifaba a cambio La vieja de guardia. nada. La vieja guardia. La vieja guardia, que aún hay muchas gentes muy respetables, aquí yo hablo del PAN de Chihuahua, muy respetables que aún andan con esa mística, con esa filosofía, con esa entrega y ética hacia el PAN, lealtad sobre todo, sin pedir nada a cambio. Eso habla mucho, muy bien de muchos países que tenemos el gusto de conocer. Dice, no, es que nosotros tuvimos 13 millones de votos, sí, nomás que el PRI tuvo más. Dice, sí, 13 millones, sí, nomás que el PRI tuvo más, y punto. Así trataban de defenderse. Alberto Altamirano, saludos especiales al analista del Congreso, le dicen don Guillermo. Marisela Ortiz, de la colonia Dale. A pesar de todas las polémicas que se hacen en el Congreso, siempre las decisiones que se toman ahí, pues los más afectados siempre somos los ciudadanos. Sí, generalmente sucede. Don Guillermo, ¿qué? ¿Por qué se ríe, inútil? Pues sí es cierto, pues para qué anda uno contando mentiras. ¿Cómo quiere que le diga que sí? ¿Cómo quiere que le disfrace la verdad? Dígame. No, es que sí, punto. Don Guillermo, muchas, pero muchas gracias como siempre. No, al contrario, Juan Enrique, gracias Está a ti. emplazado para otro día con Matatía. No, al contrario, ya sabes, siempre con la disposición de estar en tu programa, un programa de mucho rating, muy escuchado, y con una... Oiga, no me dijeron, oye, don Guillermo, ya lo vi en la televisión, ¿cómo está guapo? Me dijo una amiga. ¿No le causa eso problemas en su casa? No. No, ¿cómo no? Sí, digo, oiga, yo por fin conocí a don Guillermo, ¿De veras, en serio? ¿Usted también lo han dicho? Sí, alguna gente... Damas, sobre todo. Sí, fundamentalmente. Ay, para que vea, este programa sirve hasta para eso. Hasta para eso, sí. Don Guillermo, muchas gracias. No, al contrario a ti, Juan Enrique. Gracias al público de Radio Escucha y buen provecho. Nos tenemos que despedir. Ya se encuentra Deportes Juveniles aquí con don Pedro Zavala. Oye, ¿cómo me han reclamado lo que dije ayer de don Pedro Zavala sobre el embarazo? Pues yo qué, yo nomás dije lo que me platicaron y lo que yo supe, que la muchacha le reclamó que estaban embarazados. No, que le reclamó, fue muy feliz a decirle a don Pedro, estamos embarazados, mi amor, y quién sabe qué le dijo. Y Pedro se queda muy serio, pues ya ve que Pedro pues ya no tiene 20 años, ya Pedro ya no va a tener hijo, va a tener bisnieto. Entonces, se queda, ya se ríen. A ver, no, ya vuelvo a abrir. Acabo sigue Deportes, hombre. A ver, ya se me perdió. Ahora, ¿dónde quedó? No le cambié. Acá está. Y le dice, ¿por qué no estás feliz? Claro que no, pero si tú me dijiste que si me querías. No, te dije que si querías, no que si me querías. Pobre don Pedro, anda en broncotas, pero bueno, ni modo. Él se lo buscó. Usted quería también. Mire, doña Graciela Aranda, que lo invite a usted más seguido. Gracias a la señora. No le cambie.